Entonces, dadas estas dos funciones, f y g, nos piden determinar f compuesta de g compuesta de f, determinar el dominio de g, de f compuesta de g y de g compuesta de f. Muy bien. Entonces, pues recuerden que tenemos dos estrategias para resolver este tipo de ejercicios. La que yo les sugerí en clase es que hagan la operación indicada, f composición de G o G composición de F, y a partir de la regla de correspondencia que obtengan, pues es más fácil que a partir de ella, pues solamente obtengan el dominio de esa nueva función, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a comenzar con el inciso A. Nos dicen que realicemos la operación F compuesta de G de X. Entonces, a la función F la vamos a evaluar en G de X. En F, a donde aparecía originalmente X, ahora debe de aparecer G. Muy bien. Entonces, F es la raíz de X más 3, pero en lugar de que escribamos X, vamos a poner a la regla de correspondencia de G ahora. Entonces, en lugar de escribir X, vamos a poner 1 sobre X más 2, y esto le vamos a sumar el 3 original que estaba ahí. Muy bien. Entonces, simplificamos un poquito, nada más para que sea más evidente para ustedes. Entonces, nos quedaría la raíz de 1 sobre X más 2. Y luego, para que yo pueda sumar estas dos expresiones, pues debo de buscar un denominador común. El denominador común sería X más 2. Entonces, multiplico tanto al numerador como al denominador por X más 2. ¿Para qué? Pues para que tengan un denominador común. Y el denominador común ya lo encontré y es X más 2. Entonces me quedaría 1 más 3 por X más 2. Y entonces eso me quedaría 3X más 7 sobre X más 2. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo ven? Sí, profe. Muy bien. Y entonces ya podemos sacar la regla de correspondencia a partir de esta expresión que tenemos aquí. ¿Y cómo se saca la regla de correspondencia? Perdón, el dominio. Ya podemos sacar el dominio a partir de esta regla de correspondencia. ¿Cómo se saca el dominio de una función que en su regla de correspondencia tiene una raíz cuadrada? Ah, pues muy sencillo. Nada más recuerden, tenemos que preguntarnos para sacar el dominio de una función es ¿qué forma tiene su regla de correspondencia? ¿Tiene un cociente? ¿Tiene una raíz? ¿Es un logaritmo natural? ¿Es una función hiperbólica? No sé. Todavía no las hemos revisado, pero eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Muy bien. Entonces, bueno, en este caso es una raíz cuadrada y entonces decimos para que mi función exista y arroje valores reales, el argumento que es 3x más 7 sobre x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Y esta es una desigualdad como las que resolvían en álgebra. Entonces, pues ya vamos a resolverlas. Podemos utilizar la estrategia de por casos o simplemente la tablita. Entonces, en este caso, como estábamos diciendo que buscamos que esta expresión sea mayor o igual que 0, decimos que estamos concentrándonos en encontrar términos positivos. Muy bien, entonces igualo con 0 tanto el numerador como el denominador para ver cuáles van a ser los límites de mis intervalos. Para el numerador, al igualar con 0, me queda que x vale menos 7 tercios. Y para el denominador, al igualarlo con 0 y despejar a x, me queda que x vale menos 2. Entonces ya planteo los intervalos de menos infinito a la raíz de estas dos, que es la raíz más pequeña, que sería menos 7 tercios, y este va a ir cerrado. Luego sería de menos 7 tercios a menos 2, que va a ir abierto, y de menos 2 al infinito. Y alguien podría estarse preguntando, pero ¿por qué en menos 7 tercios es cerrado y por qué en menos 2 es abierto? Ah, pues muy sencillo. La respuesta es porque la raíz menos 7 tercios es una raíz que proviene del numerador y nosotros sabemos que el numerador puede tomar el valor de 0. Si este toma el valor de 0, pero el denominador no, entonces esta expresión no se indetermina y valdría 0. Y en menos 2 lo escribimos el intervalo abierto porque ese valor sí no se puede tomar. Porque si x toma el valor de menos 2, la expresión estaría dividida entre 0 y eso pues es una indeterminación. Bueno, una indefinición.
Muy bien. Entonces, bueno, ya hasta aquí no sé si tengan alguna duda de lo que he hecho. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué dicen? ¿Sí, sí me van siguiendo? Sí, profe, no hay dudas. Creo que no hay dudas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y les decía, este ejercicio pues no es de la tarea ni nada, pero este es para que practiquemos la estrategia de determinar el dominio de una función composición a partir de su regla de correspondencia nada más, sin usar la definición. Muy bien. Entonces, ya planteamos nuestros posibles intervalos solución. Nada más nos hace falta pues continuar este ejercicio. En este caso tendríamos que escribir el cociente 3x más 7 sobre x más 2, luego qué signo tendría y luego la conclusión, si forma parte del intervalo solución o no. O sea, si arroja números positivos o no los arroja. Entonces, para el primer intervalo, ¿qué valor de x usarían? ¿Qué valor de x se les ocurriría usar? Por ejemplo, el menos 4. Entonces, si sustituyo x igual a menos 4 en el numerador, me quedaría 3 por menos 4, sería menos 12 más 7 es menos 5. No me interesa el resultado, solo el signo, que es menos. Y luego, al evaluar menos 4 en el denominador, me quedaría menos 2. Menos 4 más 2 es menos 2, que sería negativo, y menos entre menos me da más. Entonces, mi conclusión es que sí forma parte de la solución, porque sí está arrojando números positivos, que es lo que yo dije que estoy buscando. Bueno, vamos a ir con el último de una vez. Tomamos el 0. Si consideramos el 0, el numerador es positivo, me queda 7. En el denominador me queda 2, positivo. Positivo entre positivo es positivo y también es solución. Y ya solo nos falta el intervalo que va de menos 7 tercios a menos 2. Entonces, en menos 7 tercios a menos 2, ¿cuál podríamos usar? Porque menos 7 tercios sería, déjenme pensar, menos 2.33333. ¿Están de acuerdo? Es un número decimal periódico, menos 7 tercios. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Ajá, Sí, entonces, profe. ¿qué número tomarían entre menos 2.333 y menos 2? ¿Cuál podría ser? Menos 2.5. Menos uno. No, no, ninguno de los dos que dijeron es correcto, porque siempre que tengan duda, miren, ustedes dibujen la recta numérica. Permítanme. Dibujen la recta numérica y entonces así va a ser más fácil para ustedes saber qué valor van a tomar. Por ejemplo, aquí está el 0, luego aquí estaría el menos 1, aquí estaría el menos 2 y por aquí, fíjense, por aquí estaría el menos 2.3333. Entonces, alguien dijo el menos 1 y el menos 1 no está entre menos 2 y menos 2.3. Y alguien más dijo 2.5 y menos 2.5 y tampoco está entre esos valores. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, puede ser menos 2.1. Ese sí, muy bien, Audrey. Perfecto, pero las que dijeron menos 2.5 y menos 1, ¿ya se dieron cuenta que esas no eran unas opciones para elegir, muchachas? Sí. Bueno, está bien. Perfecto, muy bien. Entonces ya dijo su compañera menos 2.1 y entonces vean ustedes, si sería 3 por 2.1, pues sería 6.3 negativo más 7, pues nos da una expresión positiva. Y luego sería menos 2.1 más 2, me queda menos 0.1, o sea, negativo. Y más entre menos es menos y la conclusión es que no es solución. Y entonces ya terminé el dominio de la función f compuesta de g sería el conjunto de valores de x tal que x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 7 tercios, unión, permítanme porque menos 7 tercios sí lo puede tomar, menos 7 tercios, unión de menos 2 al infinito. Y ese sería su intervalo solución. No sé si tienen algo. Dice, bueno, vamos a hacer este mismo inciso que ya realizamos partiendo solamente de la regla de correspondencia, pero ahora vamos a utilizar la definición del dominio de la función composición. Entonces, quiero determinar el dominio de f composición g, y entonces decíamos, el dominio de f composición g es el conjunto de valores de x tal que x pertenezca al dominio de la primera función que aparezca de derecha a izquierda, en este caso es g.
donde g de x, o para los cuales g de x pertenece al dominio de f. Muy bien, y entonces aquí decíamos, pues ya nos dice que necesitamos conocer. Y le repito, o sea, en la tarea pueden usar esta estrategia de la definición del dominio de la función composición, o bien pueden utilizar simplemente la regla de correspondencia para determinar el dominio de esta nueva función. No, pero no los dos, o sea, no se confundan, porque justamente también un error que veía es que mezclaban las dos estrategias y no está bien porque eso les causa más confusión. Entonces utilicen una u otra, y en general en los ejercicios que vemos en clase, pues vemos más de una estrategia de solución para que si no entienden una, pues puedan utilizar otra, pero que tengan opciones. Pero el problema es que las mezclan y no es lo mismo, o sea, lo resolvemos por dos estrategias diferentes. Muy bien, entonces en esta nos piden determinar el dominio de f primero, después nos piden el recorrido, perdón, el dominio de g, que es la primera cosa que nos piden, el dominio de g, que es esto. Después nos piden el recorrido de g, justamente, que es esto. Y por último, el dominio de f. Muy bien. Entonces, ¿quién sería el dominio de g? El dominio de g es el conjunto de valores de x tal que. Aquí está. ¿Quién era? ¿Quién sería el dominio de g? X tal que X pertenece a todos los números reales excepto menos 2. Exacto. O lo podríamos poner en forma de intervalo como el conjunto de valores de x tal que x pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos 2, unión de menos 2 a infinito. Pero también como lo mencionaste, Audrey, estaba bien. Muy bien. Entonces vamos a pasar con el dominio de g. Primero, el dominio de f es el conjunto de valores de x tal que x que pertenece a qué intervalo. Ahora es esta. ¿Cuál sería su dominio? De menos 3 a infinito. Muy bien, sí, muy bien, muy bien. De menos 3 a infinito. Perfecto. Listo. Muy bien. Y ahora, ¿cuál sería el recorrido de G? ¿Cuál sería el recorrido de G? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Ustedes ya me habían dicho, profesor, es que cuando el denominador es 0, se presenta una asíntota. Y ya me habían dicho el concepto de asíntota y todo esto, miren, fíjense. Entonces, ¿en qué? Menos 2, ¿no? Bueno, voy a dibujarlo un poco mejor porque no lo puse centrado este. Entonces, imagínense, aquí está nuestro sistema de referencia, X y Y. Entonces, aquí está el menos 2 y en menos 2 me dicen hay una asíntota. Aquí está. Entonces, es una recta a la que nos acercamos, pero no la vamos a tocar nunca. Entonces, ¿cómo se llama? Si nosotros nos acercamos a menos 2, pero tomando valores más pequeños que menos 2, o sea, por esta dirección. ¿Y por qué son más pequeños? Pues porque en álgebra justamente decían, cualquier número en la recta numérica que esté a la izquierda de otro, ese número va a ser más pequeño. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un número x1 y aquí tengo otro número que es x2, entonces como x2 está a la izquierda de x1, siempre va a ser x2 menor que x1. Entonces, cualquier número que esté a la izquierda de otro es menor. Muy bien. Entonces, les decía, si nos aproximamos por números menores a menos 2, entonces este cociente va a ser negativo, y si están muy cercanos a menos 2, pues va a ser muy cercano a 0. Y cuando dividimos 1 entre 0, pero con signo negativo, entonces se va a ir acercando a el menos infinito. Muy bien, o sea, hacia abajo, ya está. Y luego, a medida que tome valores x cada vez más pequeños, entonces esta expresión se hace cada vez más grande, pero negativa, y un 1 entre un número muy, muy grande, entonces eso se acerca a 0. Y ahí está, ese es el comportamiento de esa función. Y ahora vean, si me aproximo a menos 2, pero por números más grandes que esta, entonces este cociente va a ser positivo y va a tender hacia el infinito. Y a medida que x crezca, otra vez, 1 entre un número muy grande va a ser cercano a 0. Entonces esta es la gráfica de esta función y su recorrido sería el conjunto de valores de y, tal que y
pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta 0, unión de 0 al infinito. ¿Por qué? Pues porque 0 es un valor de y al que se va a acercar, pero nunca lo va a tocar. A la recta horizontal de ecuación, y igual con 0, que es el eje X, es una recta a la que se va a ir acercando mi función, pero no la va a tocar. Por eso es que se escribe el intervalo abierto. Muy bien. Y si no entendieron esto, no se preocupen, porque ya vamos a verlo en el tema de límites, cómo se calculan las asíntotas y su interpretación. Muy bien. Entonces, bueno, ya aquí tenemos esto. Y entonces ya nada más recuerden, tenemos que preguntarnos, según la definición, el dominio de la función composición sería este intervalo o este conjunto de valores de X. Este sería el dominio de la función composición. Sí y solo sí, el recorrido de G está contenido en el dominio de F. Entonces la pregunta es, todo este conjunto de valores de menos infinito al 0, unión del 0 al infinito, ¿están contenidos aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Sí o no y por qué? Ajá. No escucho todavía a nadie porque como que... Perdón. Ajá. ¿Cuál es la respuesta? No, No. Muy bien, pero ¿por qué razón? Porque ¿cómo es, porque comparando este conjunto con este, cómo son? ¿Cómo es este conjunto respecto a este? En tamaños, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es este conjunto comparado con este? Ajá, eh, más grande, exacto. Este conjunto es más grande, o sea, tiene más elementos que este. Por lo tanto, pues todos los elementos de este no estarían contenidos aquí. Entonces, bueno, como este conjunto de valores no está contenido en este otro, entonces este que tengo aquí no es el dominio de mi función composición. Y entonces, para que yo lo determine, pues tengo que trabajar con esta parte. Les decía en clase. Entonces, ¿quién es g de x? Pues aquí ya la tengo. 1 sobre x más 2 y tiene que pertenecer al dominio de f. Y yo sé que el dominio de f va de menos 3 a infinito. Entonces, esta expresión tiene que ser mayor o igual que menos 3 y esta es la expresión que debo de resolver. Entonces, bueno, ya la resuelvo. Entonces, lo comparo con 0. Este menos 3 que está restando pasa sumando. El sentido de la desigualdad no se altera. ¿Por qué razón? Pues porque solamente se altera cuando multiplico o divido, no cuando sumo o resto. Entonces pasé el menos 3 sumando y entonces me quedó x más 3 en el denominador y en el numerador me quedaría 1 más 3 por x más 3. Esto hice nada más encontrar un denominador común. Entonces me quedaría 3x más, ¿qué sería? 10 entre x más 3. Ay, perdón, me equivoqué porque lo cambié todo. ¿Qué es lo que cambié? Pues el denominador era x más 2 y yo le puse x más 3 por pasar el menos 3. Bueno, era 1 sobre x más 2 más 3 es mayor o igual que 0. Entonces el denominador común es x más 2. Me queda 1 más 3 por x más 2. Y entonces me quedaría 3x más 7 entre x más 2 mayor o igual que 0, que es justamente esta desigualdad, vean. Es justamente esta desigualdad 3x más 7 sobre x más 2 mayor o igual que 0. Y entonces, como es la misma desigualdad, pues yo ya la resolví y sabía que el conjunto solución de esta desigualdad es el conjunto de valores de x, tal que x pertenece al intervalo que va desde menos infinito a menos 7 tercios cerrado, unión con menos 2 a infinito. Y este era la solución de esa desigualdad. Aquí la tengo. Y pues este conjunto solución está describiendo al dominio de mi función composición. Y vean que llega al mismo resultado, pero pues aquí fue mucho más difícil calcularlo. ¿Por qué razón? Pues porque aquí, además de resolver esta desigualdad, tenía que determinar el dominio de G, el dominio de F, el rango de G, preguntarme si este conjunto estaba contenido aquí y si no está contenido, entonces tendría que pensar una forma para que sí lo estuviese. Entonces trabajé con la regla de correspondencia de G, la tomé tal cual, 1 sobre x más 2, y entonces estoy diciendo que 1 sobre x más 2
tiene que pertenecer al intervalo de valores que va de -3 a infinito. Entonces, yo le estoy diciendo, yo necesito encontrar valores de X que pertenezcan a este intervalo que va de -3 a infinito. Entonces, esto es otra vez una desigualdad. ¿Por qué? Porque estoy buscando que el cociente 1 sobre X más 2 sea mayor que -3, porque este es el conjunto de valores que va de -3 al infinito, los números mayores que -3. Y por eso es que se tuvo que resolver esa desigualdad. Y justamente es lo que también me habían preguntado la clase pasada. ¿Qué pasaría? Eso lo vimos al final. ¿Qué pasaría si este conjunto no está contenido ahí? Ah, pues les decía, se tiene que forzar a que sí lo esté. ¿Y cómo se forza? Pues se trabaja directamente con la regla de correspondencia que aquí aparezca. En este caso fue G. Y se debe de decir que tiene que cumplir o que tiene que tomar este conjunto de valores. Y entonces, ¿cómo se hace en este caso particular? ¿Cómo se hace matemáticamente eso? Pues a través de una desigualdad. Y es la misma desigualdad a la que yo llegué sin utilizar esta estrategia, sin utilizar la estrategia de la definición del dominio de función composición, solamente partiendo de la regla de correspondencia. Entonces, por eso les decía en clase, yo les sugeriría que mejor usen esta estrategia. Es más fácil. Lo único que les dije fue algo importante.